Abrimos ahora nuestra guía de salud. Emilio de Benito, buenos días. Buenos días, Gemma. Y esta mañana vamos a hablar de la estructura más compleja del universo. Hoy vamos a hablar del cerebro, ¿no, Emilio? Efectivamente, es el órgano probablemente, bueno, seguro el más importante y probablemente el más desconocido todavía. Y mira que los martes me has hablado de toda la anatomía. Hemos hecho un recorrido por toda la anatomía. Estamos en ello, nos queda Pero todavía. no nos habíamos adentrado aún en las profundidades del cerebro, donde residen más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia. Así lo cuenta nuestro invitado, es un referente mundial de las neurociencias, es neurólogo argentino, neurocientífico, rector de la Universidad Favarolo. Está en España presentando Usar el cerebro. Facundo Manes, buenos días. Hola, Gemma, gracias por la invitación. Bienvenido. Un placer. En un periódico de su país lo llaman a usted el rockstar de la ciencia. Bueno, yo estoy convencido de que los fascinantes hallazgos sobre el cerebro no deben quedar en los laboratorios para los neurocientíficos, tienen que ser debatidos por la sociedad, y esa es una de mis misiones, más allá de investigar y de ser médico. Me encanta que la gente empiece a entender lo que sabemos y lo que no sabemos sobre cómo funciona nuestra mente. Sí, de ahí que usted llene teatros, llene auditorios, precisamente hablándonos pues de nuestra mente y hablándonos de nuestro cerebro. Exactamente, la gente está muy interesada en saber cómo funciona aquello que nos hace humanos, que es nuestro cerebro. ¿Y cómo consigue explicar todo eso sin que parezca que es una clase de 1 hora, que es eso que todos odiamos, que hemos vivido en la universidad? Bueno, empiezo contando que las decisiones, por ejemplo, que tomamos son más automáticas de lo que pensamos. Nosotros vivimos tomando decisiones. De hecho, ahora yo estoy hablando y no estoy eligiendo los pros y las contras de cada palabra. Así que empiezo contando que somos mucho más automáticos de los que pensamos, que a veces tomamos decisiones racionales, pero que también los sentimientos nuestros y las decisiones tienen que ver con la gente que nos rodea, con nuestros amigos, la familia y con nuestra cultura. Y bueno, y la gente se empieza a conectar porque dice, esto me pasa a mí, es algo que no es algo abstracto, soy más modulado por la emoción de lo que pensaba. Y bueno, y se hace un juego en el cual la gente también se interesa. Oiga, y eso que siempre nos han dicho de que en realidad usamos el 10% de nuestro cerebro, usted nos dice, falso. Eso no solo que es falso, sino que el que dijo eso habrá tenido el 10%, usará el 10% del cerebro. Y es falso porque, a ver, cuénteme, ¿cuánto usamos en realidad? Bueno, usamos... El cerebro trabaja en red. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y hay una activación general, pero circuitos del lenguaje están particularmente activos. Pero además usamos nuestro cerebro cuando no hacemos nada. Uno de los grandes avances de la neurociencia fue demostrar que cuando, por ejemplo, estamos entredormidos, cuando estamos tirados en el sillón, no haciendo nada, cuando estamos bañando y disfrutando el agua que nos cae en la nuca, el cerebro trabaja procesando información que adquirió cuando estaba consciente o activo. O sea, hay una red específica, un circuito cerebral que se llama red en reposo, en inglés se llama default network, que actúa aún cuando no hacemos nada. Así que no solo que el cerebro se activa en red cuando estamos haciendo una tarea cognitiva o conductual o emocional, sino que cuando dormimos o no hacemos nada, siempre el cerebro trabajando. Y de hecho los sueños están relacionados con esta actividad del cerebro cuando no estamos conscientes. Bueno, el sueño cumple un rol importante. Alguien que vive 90 años, más de 30 años de su vida lo pasó durmiendo. No sabemos todas las funciones del sueño, pero sí sabemos que por lo menos 3 funciones son claves en el sueño. Uno es consolidar la memoria. El sueño ayuda a consolidar la memoria. Otras funciones tienen que ver con el sistema endocrino y el sistema hormonal. El sueño tiene una gran regulación hormonal y endocrina. Vuelvo a lo de antes de la desconexión, Sí. porque a mí me gusta mucho esa parte en la que usted reivindica el aburrimiento. Totalmente. En esta sociedad en la que constantemente estamos mirando nuestro móvil, el iPad, comprobando qué mensajes tenemos, y usted nos pide que por favor dejemos al cerebro en paz. Bueno, En inactividad, ¿no? La tecnología es fantástica, Gemma, como todos sabemos, pero hay que tener cuidado en estar conectado permanentemente, porque eso no lo hace bien al cerebro. De hecho, la multitarea, el multitasking reduce el funcionamiento cognitivo. Hacer varias cosas a la vez reduce el funcionamiento cognitivo, además genera estrés. Además, en personas, niños, adolescentes o adultos con tendencias ansiosas, obsesivas o compulsivas, el uso de la tecnología dispara esas conductas ansiosas, compulsivas y obsesivas. Y los chicos sobre todo, hiciste bien en mencionar, los chicos sobre todo tienen que estar desconectados porque tienen que volver a aburrirse, estar desconectados, volver a tener introspección, a imaginarnos el mundo como lo hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Es importante estar desconectado.
Otra parte muy importante es la parte de la memoria. Usted dedica parte del libro a uno de los temas que también me fascinan. La memoria, dice, para los seres humanos poder olvidar es tan importante como poder recordar. Sí, la memoria no es como se imagina la mayoría de la gente, que es una cajita en el cerebro que tenemos todas las memorias. Primero que las memorias son diferentes. Saber que España es un país, no sabemos ninguno de nosotros cuándo aprendió eso. España es un país, es un qué. Una camisa es una camisa, no hubo un dónde y un cuándo. En cambio, cuando cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos, estábamos en tal lugar, en tal momento y fue tal día. Hubo un dónde y cuándo. Ahí tenemos dos memorias diferentes. España es un país o una cosa es una camisa, es un concepto semántico. En cambio, una memoria con un dónde y cuándo es una memoria episódica. También tenemos una memoria online, que es, por ejemplo, recordar algo, un teléfono, hablar por teléfono, marcarlo y luego olvidar el número. Es otra memoria más online. Después tenemos una memoria que cuando manejamos no recordamos todos los pasos automáticamente, es una memoria basada en la experiencia. Quiero decir con esto, no hay una sola memoria, no es una cajita en el cerebro, son diferentes sistemas de memoria. Y lo importante es que en la vida uno olvida casi todo. Solamente recordamos o tendemos a recordar las cosas que tienen un componente emocional, otra vez las emociones guiando nuestra conducta. La memoria, además, es el último recuerdo, no siempre recordamos el hecho que vivimos, porque la memoria, cada vez que se evoca, que contamos algo, lo vamos reconstruyendo. Quizás un acto de lo más creativo del cerebro es la memoria humana. Cada vez que contamos algo, lo reconstruimos. Por eso las modificamos. Es decir, uno que se portó de una manera, cuando cuenta esa historia 10 años después, se cree que se comportó de otra. García Márquez decía, el premio Nobel colombiano decía, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Y es como un documento Word. Hoy abrimos un documento Word, lo llamamos España, lo cerramos, al otro día lo abrimos, lo modificamos, y pasado mañana cuando lo abrimos no vamos a ver lo que hicimos hoy, vamos a ver lo que hicimos mañana. O sea, cada vez que evocamos una memoria se va modificando. Usted cuenta un experimento muy interesante que realizó con los camareros porteños. No, quería averiguar cómo podían recordar tantas comandas sin anotarlas. Bueno, cuando yo vivía en Inglaterra, en Cambridge, una investigadora, Eleonor Marwire, hizo un estudio antes del GPS de los taxistas de Londres, Sí, que recordaban, ellos, por ejemplo, le decían, quiero ir de tal lugar de Londres a tal lugar, y no tenían GPS, lo imaginaban en sus mentes y iban. Y compararon con resonancia magnética cerebral los taxistas de Londres con londinenses los taxistas, y encontraron que los taxistas de Londres tenían el área de la memoria visoespacial más desarrollada. Cuando yo regresé al país, Argentina, hay un café emblemático, Tortoni, que los mozos de ahí recordaban el pedido de gente que eran 10 personas en una mesa y atendían a 5 mesas y no se equivocaban en un pedido. Entonces le digo, ¿cómo lo hacen? Y no sabían cómo lo hacían naturalmente. Entonces investigamos, fuimos varias veces, hablamos con el gerente del café y nos mandaban los mozos, nosotros íbamos y pedíamos, sabíamos en qué silla nos íbamos a sentar y sabíamos qué íbamos a pedir. Cuando el mozo iba a buscar el pedido nos cambiábamos de lugar. Digo, si recordaba por la cara, las caras son las mismas porque está en diferente lugar. Si la recordaban por el lugar es el mismo. Y se equivocaban. Lo que hacían los mozos de Buenos Aires, una vez que tenían más de 10 años de trabajo, porque estudiamos gente que tenía menos de 10 años y no le pasaba, es que asociaban la cara con el pedido. Y podían hacer el pedido perfectamente sin equivocarse. Lo interesante, que habla también de cómo funciona la memoria, que esos mozos eran excepcionales para ese tipo de memoria, pero después no eran mejores en otras habilidades cognitivas de la vida diaria. Ser bueno en una tarea no generaliza en otras habilidades cognitivas. Es que todo esto lleva a lo del entrenamiento de la memoria, ¿no? O el entrenamiento de las facultades mentales, que es una cosa que ahora está muy de moda, pues los brain training, estos programas de ordenador, o gente que ante el miedo de que en un futuro pueda tener una demencia, se hincha a hacer crucigramas o sudokus. Bueno, ¿Eso sirve de verdad, porque yo creo que es algo que todos, pues, por si acaso lo hacemos, ¿no? Bueno, merece dos comentarios. Primero, lo que realmente sirve, y después un comentario sobre esas cosas. Uno sabe que el Alzheimer empieza a manifestarse con síntomas, por ejemplo, perderse en Estambul es normal para nosotros porque no conocemos bien Estambul. Ahora, perdernos en la esquina de nuestra casa es anormal. Olvidarnos de un primo lejano es normal el nombre, pero olvidarnos de un hijo, de un hermano el nombre es anormal. Estos síntomas de Alzheimer empiezan cuando ya hay décadas de cambios cerebrales. O sea, los cambios en el cerebro vienen antes de los síntomas. Entonces ahora sabemos que hay ciertas conductas que uno puede tener para intentar preservar una mente en forma, para tener un cerebro saludable. En síntesis, todo lo que hace bien al corazón, cuidar el colesterol, la glucemia, la tensión arterial, el sobrepeso, comer sano, todo eso hace bien al cerebro.
pero además al cerebro le hace bien el ejercicio físico per se. Vaya, El ejercicio... perdón, es que tengo una broma con Gemma, que es que si hablemos de lo que hablemos, acabamos hablando de ejercicio físico y Siempre. de dieta. Bueno, pero el ejercicio físico genera nuevas conexiones cerebrales. Y el ejercicio físico es un buen ansiolítico y un buen antidepresivo. Y además refuerza el pensamiento creativo. Te cuento un experimento. A personas de 65 años que eran sedentarias, a la mitad le dijeron, caminen 3 veces por semana. A la otra mitad sigan siendo sedentarias. Después de los 65 años hay una área del cerebro, hipocampo, que se desgasta 1% anual. Los mayores de 65 años que solamente caminaban, tenían... no solo que no se gastaba esa área, sino que había mayor conexiones en esa área. O sea que caminar, cualquier ejercicio, aumenta las conexiones cerebrales. También en la vida social. La gente aislada socialmente se muere antes. Estar activo socialmente nos protege. Además, es tener un activo intelectual. O sea, hacer algo que nos guste, que nos haga transpirar al cerebro. Un desafío intelectual. En ese aspecto hay que hacer algo que uno no hace. Por ejemplo, para ustedes hacer radio es una tarea intelectual, cognitiva, pero lo hacen hace años y no es... digamos, no es tan difícil para ustedes. Para mí estudiar neurociencias no es algo que hago cada vez menos, hago cada vez más. Entonces es algo que no entrena mi cerebro. Para mí es estudiar un idioma o un instrumento musical. Esas cosas refuerzan desafíos cerebrales y son buenos para el cerebro. Ahora, todas estas cosas hacen bien al cerebro. Con respecto a lo que preguntabas vos los crucigramas, los crucigramas y todo, depende si es un desafío. Si uno no lo hace antes, por ejemplo, una persona que hace crucigrama hace 10 años, no es algo nuevo para el cerebro, no es un desafío, entonces no va a servir. Y hay que tener mucho cuidado con las ventas, las compras de programas en la computadora. Hay un negociado con muchas veces de programas de computadora que estimulan la mente, porque después, primero que no tienen implicancia en la vida diaria, y segundo que no hay evidencia científica que soporte estos softwares. Yo le quiero preguntar por el amor, ya que estamos hablando de cosas que hacen bien a nuestro cerebro. Enamorarnos también nos modifica de alguna forma nuestro cerebro, ¿no? Sí, hay estudios. Hay una antropóloga neurocientífica en Estados Unidos, Helen Fisher, que ha estudiado personas locamente enamoradas. Me encantaría saber cómo hizo la selección. Bueno, la gente reportaba estar locamente enamorada. Y lo interesante es que uno de los avances de la neurociencias, en mi opinión, también fue descubrir que el cerebro tiene unas redes, unos circuitos del placer. Esto se descubrió en animales hace años. Se les ponía un electrodo que se activaba en esa zona y los animales tenían la posibilidad de apretar un botón para que se active el electrodo en esa zona cerebral. Y los animales se morían, no comían, no dormían, no tomaban agua, pero morían apretando el botón para que le estimule el cerebro en esa área del placer. O sea, tenemos redes del placer que se activan con las drogas, con una hamburguesa con queso, con una rica comida, con el amor también, porque esta investigadora americana, Helen Fisher, descubrió que las personas locamente enamoradas activan esta red del placer que lo activa una droga o una buena comida. Ahora, lo interesante, en mi opinión, es que el amor tiene todas las características de una adicción. Cuando uno está locamente enamorado, está dispuesto a cometer riesgos, a tomar riesgos. Uno está obsesivo con la persona que ama. Las áreas frontales del cerebro que tienen que ver con el juicio bajan de actividad. Y esta investigadora estudió a gente que estaba locamente enamorada de alguien, pero era rechazado, no era correspondido. Y estudió que esas áreas del placer siguen activas. Por eso es tan doloroso olvidar, porque cuando uno está locamente enamorado y no es correspondido, esas áreas de placer siguen activas y uno no puede olvidar el amor tan fácil. Pero con el amor a lo mejor se detiene un poco el cerebro, pero con el miedo también pasa. Wow, qué pregunta. El miedo es una de las emociones primarias más importantes. Uno puede posponer todo, puede posponer una cena, una copa de vino, una noche de sexo. Lo que no puede posponer es el peligro, porque quizás no haya otro momento. Hoy sabemos, por ejemplo, bastante, es la emoción que más... de la que más conocimiento tenemos. Y lo que lo que ha descrito la neurociencia es que si uno, por ejemplo, está por una calle peligrosa de Madrid y le ponen un revólver en la cabeza y le dicen es un asalto, uno va a tener cambios corporales, va a tener sudoración, va a tener taquicardia, va a tener dilatación de la pupila, va a tener cambios corporales. Eso es miedo. Eso es miedo. O sea, los cambios en el cuerpo que presenta una persona es miedo. Y son cambios inconscientes. Luego viene el sentimiento del miedo. Sentir el miedo es posterior. Ahora, si a la semana siguiente estamos caminando por esa zona de Madrid peligrosa y sentimos unos pasos atrás de una persona que va a su casa a trabajar o de regreso a su casa y no nos están asaltando, pero vamos a tener los mismos cambios corporales porque imaginamos que nos puede asaltar. Eso es ansiedad.
La ansiedad es la respuesta al peligro sin la amenaza. Pero Facundo, entonces es que nuestro cerebro está creando esa realidad. Obviamente, porque el Claro. cerebro, Gemma, el cerebro crea nuestra realidad. Y el cerebro humano es el único que puede, o el más complejo de las especies, para revisar el pasado y para imaginar el futuro. Por eso, miedo es una cosa. El miedo, el fenómeno de cambios corporales de miedo está presente en diferentes especies. Ahora, la ansiedad es distinto. La ansiedad está más desarrollada en los humanos, porque los humanos somos únicos en la capacidad de revisar el pasado y de imaginar el futuro. ¿Qué hubiese pasado si el avión se caía cuando yo venía a Madrid? ¿Qué va a pasar mañana cuando viaje a Barcelona? Uno puede rumiar acerca del pasado e imaginar el presente. Por eso la ansiedad es un fenómeno normal cerebral, pero a veces detecta peligro donde no hay. Es la psicopatología más frecuente en la actualidad. Y el pánico, ya que hablamos del miedo, usted en el libro cita una película mítica como Un día de furia. O sea, el pánico no, la furia. No, la rabia. La rabia. Bueno, el pánico... El odio, todo eso, ¿dónde lo colocamos en nuestro cerebro? Bueno, dos cosas. Nosotros tenemos Darwin. Darwin fue el primero que se dio cuenta, escribió un libro en 1872. Darwin escribió un libro que se llama La expresión de las emociones en humanos y animales, en donde se da cuenta de que diferentes especies, y él muestra dibujos y fotos, diferentes especies tienen emociones básicas como el miedo, la alegría, el asco, la ira, la tristeza, la sorpresa. O sea que fue el Darwin el primero que dijo, estas emociones están en diferentes especies, y mostraba fotos de diferentes especies, incluso la nuestra, con ira, por ejemplo. Luego Paul Ekman, que fue muy conocido porque fue el que escribió o fue la mano intelectual en la serie Lie to Me o Miénteme, es un psicólogo americano que fue a Papúa Nueva Guinea y estudió una tribu que nunca estuvo en contacto con Occidente. Y le decía a la gente de la tribu, ¿qué cara pondría si se muere un bebé? Y ponía cara triste. ¿Qué cara pondría si nace un bebé? Y pondría una cara alegre. Paul Ekman dijo, siguiendo a Darwin, que ciertas emociones básicas están en diferentes especies y en diferentes culturas y tienen un sesgo facial característico, esto debe tener un sello biológico. Y hoy sabemos que las emociones como la ira, el asco, el miedo, tienen, digamos, sellos biológicos o circuitos cerebrales específicos. Esas emociones nos ligan con nuestro pasado evolutivo. Pero también tenemos otras emociones más complejas, secundarias, que nos diferencian de nuestro pasado evolutivo, como son la culpa, el orgullo, la vergüenza, que depende de la cultura. No es lo mismo la culpa o la vergüenza en Medio Oriente que en Europa Occidental o que en Sudamérica. O sea que las emociones nos hacen humanos, nos diferencian de nuestro pasado evolutivo, pero también nos ligan a nuestro pasado evolutivo. Ay, bueno, ya lo último, que a mí me encanta también, uno de los consejos que usted da es lavarse los dientes con la mano no dominante. Bueno, es uno ¿Eso de los... por qué? No, es una de las recomendaciones generales que hacemos para estimular el cerebro, para no hacer rutinas. Uno tiene que mantener el cerebro activo, como dije antes, con desafíos intelectuales. Hacer más de lo mismo no ayuda. Y ir al supermercado y esperar comprar varias cosas y esperar que la cajera nos diga cuánto es, no ayuda. En cambio, podemos antes hacer cuentas mentales. Y ejercicios como ese ponemos en el libro para que la gente pueda tener desafíos intelectuales diarios. O sea, Emilio, ya ves que no solo es hacer ejercicio, ¿eh? Está muy bien andar, está muy bien bailar. La vida social. Ponerse retos. Está muy bien lo de que no sirve que todos los días hagas el crucigrama del periódico, porque hay un momento que ya le pillas el truco a Mambrino, sino que probablemente haya que buscar a lo mejor el crucigrama de otro periódico, porque estará planteado distinto. Claro. Totalmente. Iván, un último mensaje. Pues de Facundo Manés, precisamente, que dice: los cerebros son el capital más importante que tenemos como nación. Ni las vacas, ni los campos, ni las reservas valen más que eso. Facundo Manés, autor de este interesante libro, Usar el cerebro. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. No, gracias a ustedes y los espero al que pueda en Espacio Telefónica hoy en Madrid a las 19 horas para una charla sobre el cerebro y el jueves 19:30 en la Casa América de Cataluña en Barcelona. Muy bien, ahí estaremos. Gracias. Con cuña incluida. Muchas gracias. Cadena SER. Hoy por hoy.